La independencia de América comienza debido a la invasión napoleónica en España y por los factores, tanto internos como externos, que se estaban dando. Desde el comienzo de la conquista española, transpuso sus instituciones que rigieron las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas de sus colonias. La corona española, a pesar de haber sostenido un modelo de administración por más de 300 años, aún así no pudo detener la aristocracia criolla, que ya empezaba a cuestionar el modelo colonial a inicios del siglo XIX, y esto da inicio a un proceso emancipador inalterable. Hubo factores internos y externos. En los internos vemos una política donde los criollos se encontraban en una oposición de evidente inferioridad. En lo económico había beneficios evidentes por parte de la metrópoli, con una destacable carga de impuestos y un monopolio comercial que limitaba a los americanos. En el ámbito social, los criollos se encontraban en segundo plano y por último estaban los doctrinarios, que eran americanos con ideales de ilustración. En los factores externos tenemos como referencia la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En esta, las 13 colonias demostraron que se puede quebrantar los lazos con la metrópolis y que se podía establecer un modelo alternativo a su gobierno en comparación a la monarquía. También encontramos un ideario de la Revolución Francesa que se basaba en las ideas ilustradas, dándole fin a la monarquía y al antiguo régimen. Esto dio paso a que los revolucionarios franceses sean de inspiración para algunos líderes de la independencia de América. Además, la prisión de Fernando IV fue el punto de partida del movimiento juntista de América, sumando también el encarcelamiento del legítimo rey de España, que se da por la orden dictaminada de Napoleón, y la toma del poder injusta por parte de su hermano José Bonaparte en la península del año 1808. Y por último está la intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña, que brindan su apoyo a los movimientos de Hispanoamérica con la intención de retirar a España de estas colonias para tener acceso a estos territorios y sus riquezas. Alrededor de 1810 y 1815 empiezan a darse los primeros intentos de independización por parte de las colonias hispanoamericanas. Se quiebran los lazos entre España y sus colonias debido a la llegada de la noticia en América acerca de la disolución de la Junta Central de España. Comenzaron a crearse gobiernos en diferentes ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Caracas, que para poder hacer legal su poder utilizaron los mismos argumentos de los españoles. Todo esto dio inicio al proceso revolucionario, que se dividió en dos etapas. La primera se da alrededor de 1810 y 1815. Se inicia la guerra por la independencia y finaliza cuando Fernando VII volvió al trono español e intentó recuperar sus colonias. Se dieron conflictos entre los sectores moderados y los criollos racionados. Y en la segunda etapa aparecen los personajes de San Martín y Simón Bolívar, quienes permitieron afirmar la independencia de los nuevos estados. Se dan los principales movimientos revolucionarios en Chile, Caracas, Buenos Aires y Bogotá, que fueron conocidos por las élites criollas de las distintas ciudades. Esta guerra da como consecuencia a la revolución. En septiembre de 1810, en Santiago de Chile, se forma una junta de gobierno y en 1813 el desembarco de tropas realistas en Chile inició la guerra independencia de ese territorio. Aparece Hill, que fue un líder del proceso revolucionario chileno. En 1814, con su derrota, se da el fin de la primera etapa de la Revolución chilena. En Caracas de 1810 se da la revolución a mando de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, quienes declararon independencia en 1811, pero a finales de este mismo año un terremoto destruye la ciudad de Caracas, lo que perjudicó este proceso.
Los revolucionarios no tenían recursos para la guerra y fueron vencidos por los realistas. Miranda fue entregado a los españoles, mientras que Bolívar buscó protección en Nueva Granada, en donde creó un ejército para recuperar Caracas, pero fue derrotado y tuvo que buscar refugio en Jamaica. El 25 de mayo se forma en la ciudad de Buenos Aires una junta llamada la Primera Junta de Gobierno, que fue apoyada por milicias criollas que habían planeado para enfrentar las invasiones inglesas. Esta junta estaba estructurada por sectores, mediadores y radicales. Las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno fue extender la revolución hacia el interior del territorio del virreinato. Los moderados sustentaban que los legados del interior debían sumarse a la primera junta y los segundos buscaban construir un nuevo orden político, cuyo punto principal era la independencia del territorio. La desconfianza y resistencia de las ciudades del interior al subordinarse al gobierno de Buenos Aires dieron triunfo al sector moderado. A fines de 1811 resolvieron conformar un triunvirato conformado por Juan José Manuel de Serrate y Feliciano Chiclana para que hicieran cargo del gobierno. En 1812 formaron la Sociedad Patriótica, cuyo objetivo primordial era recuperar el espíritu de la Revolución de Mayo, declarar la independencia y elaborar una constitución. En 1812, la Sociedad Patriótica y la Logia Lauturina, aquella sociedad secreta integrada por José de San Martín y San Carlos María de Alvera. Estos militares consideraban diferentes sucesos revolucionarios de la región. Debían unirse para derrotar definitivamente a los españoles, así que unieron sus fuerzas para derrocar el primer triunvirato y suplantar otro. Tras el regreso al trono de Fernando VII y tras la derrota de Napoleón, logró poner en peligro las revoluciones americanas, ya que el rey intentó recuperarlas. En 1816, los gobiernos revolucionarios habían sido destituidos por las tropas españolas, y a partir de este momento, las revoluciones quedaban al sur del continente en manos de San Martín y al norte de Simón Bolívar. Tras el fracaso de la expedición al Alto Perú, San Martín crea un plan de estrategia militar para defender y extender la revolución. San Martín pensaba que derrotándolos, primero en Chile, iba a ser la forma de vencer a los españoles y desde ahí avanzar hasta Perú. San Martín organizaba un ejército con apoyos revolucionarios chilenos. En 1817 cruza la cordillera de los Andes y luego de las victorias decisiva chilena queda liberado. Él entrega finalmente Lima y declara la independencia de Perú. Pero ésta seguía bajo el mando de las tropas realistas y con pocos recursos continúa su lucha. Tras eso, Simón Bolívar pasa a cargo para combatir la última resistencia de la región. Bolívar logra juntar los pensamientos revolucionarios en Venezuela y Colombia, queriendo formar una gran nación en el norte de América del Sur. La Gran Colombia, desde 1819, combatió a los españoles y en 1822 se dio la independencia de la Gran Colombia. En 1824, el general Antonio José de Sucre vence a los españoles en la batalla de Ayacucho. Un año después se da la independencia de Bolivia. El proceso de independencia de México se ve caracterizado por un carácter popular desde sus inicios, conformado mayormente por indígenas, quienes obedecían al sacerdote de Dolores, Miguel Hidalgo, quien fue el que dio inicio a la lucha independentista, en donde la Iglesia y la élite criolla no dieron su apoyo. Tras la derrota y muerte de Hidalgo, quien reinició la lucha armada fue José María Morelos,
quien para el año de 1813 convocó al Congreso de Chilpancingo, donde se dio por sentado la independencia de México. La independencia de Brasil no se da de la misma manera que en Hispanoamérica, ya que no se dan alzamientos de grupos locales, y más bien eran pacíficas y gradual, bajo el liderazgo de la corona portuguesa. Pero tras la llegada de Napoleón a Portugal y su conquista, el rey de Portugal se estableció en Brasil, quien transformó la ciudad de Río de Janeiro en el aspecto económico y social. Tras la derrota de Napoleón, él continuó en Brasil, ya que sabía del poder económico que estaban teniendo sus territorios americanos y que la pérdida de estos territorios sería terrible para la metrópoli. Pero en 1820, en Portugal, se estaban dando levantamientos que exigían el regreso del rey y su corte. Pedro Braganza, hijo del rey de Portugal, quedó a cargo de sus colonias y en 1822 declara la independencia de Brasil tras el temor de que se diera una guerra.